RadioTV.mx presenta. Informados y para escuchar Centro Urbano Radio. Estamos haciendo un ejercicio ya desde hace algunas semanas, algunos meses, para estar intentando estar en contacto con ustedes a través de este canal, de estar platicando, de estar recibiendo preguntas, estar invitando gente, estar haciendo enlaces telefónicos con personas que nos ayuden a entender qué está pasando en el país y en la ciudad en materia que tiene que ver con desarrollo urbano, con vivienda. Hemos hablado de crédito hipotecario y bueno, vamos a estar hablando de esos temas porque creemos que es un año importante y que pues, no todos son elecciones. A fin de cuentas todos seguimos pensando en cómo atender nuestras propias necesidades, cómo seguir con nuestros planes personales y sin duda para muchos el plan es o ver cómo compran la casa o ver cómo tomar una hipoteca o ver cómo pagan la hipoteca o entender qué está pasando hoy día que vemos que los temas urbanos se hablan en cualquier café, que en todos lados se habla si están haciendo un paso a desnivel, si están haciendo un paso peatonal, cómo hacerle para quitar pasos de segundos pisos, en fin, hay muchos temas en materia de desarrollo urbano y vivienda que pues caramba se han salido un poco de lo que es únicamente el contexto de la vivienda como una industria, ¿no? Y eso pues qué bueno, porque nosotros estamos acostumbrados a atender los temas urbanos, los temas de vivienda desde la óptica de la industria de la vivienda, pero es muchísimo más que eso, ¿no? A fin de cuentas las casas son un tema fundamentalmente, antes que la parte de empresas, es una parte social. La vivienda pues atiende a necesidades de la gente y por ese lado hay que entender la importancia de hablar de estos temas, ¿no, Pilar? Sí, concuerdo contigo, Horacio, la importancia de atender estos temas y como bien lo mencionabas, es un año que viene fuerte, que el sector cierra y arranca con buenos números y también que también se habla mucho sobre lo que es el financiamiento, cómo comprar y sobre todo estas últimas semanas las notas que han salido desde nuestra redacción y de otros medios es que ha sido que puede que suba la renta en las viviendas y en la compra de las viviendas. Pues hay mucha información sobre esto, ¿no? Hay incertidumbre, la incertidumbre siempre crea ruido. Yo me acuerdo que cuando estaba el tema del temblor, había gentes que pensaban que los precios iban a desplomar y la verdad es que no, ni ha pasado ni va a pasar. Los precios no se pueden desplomar porque no son producto de una burbuja inflacionaria, de una burbuja de inmobiliaria, como alguna vez alguien decía, ¿no? Eso demuestra esto que ha pasado cuando después de una situación límite, como la que pasó en la Ciudad de México, que los precios no se desplomen, significa que al contrario, que hay falta de vivienda, que es muy poca la oferta que se está generando y que en consecuencia las viviendas que hay y menos las que ya demostraron que estén bien construidas y no se van a caer, pues menos problemas van a tener como para pensar que van a bajar sus precios de venta o de renta. Al contrario, afortunadamente, porque hay que entender que el hecho de que no bajen los precios a fin de cuentas beneficia a los propietarios, porque ahorita a nadie nos gustaría, a nadie nos funcionaría, sería positivo, no sería positivo para el país pensar que los precios de las viviendas bajen, porque eso significaría que muchas personas están perdiendo valor de su patrimonio, ¿no? Se están perdiendo plusvalías y eso, pues la verdad sería un boomerang que nos regresaría a todos de una forma muy negativa. Lo adecuado es que los precios se mantengan, que no suban artificialmente y hoy, bueno, pues estamos viendo que tenemos un tema de al contrario, de falta de vivienda y que esa falta de vivienda tenemos que atender de una forma inteligente. Estamos en una coyuntura muy interesante con todo un escenario de un eventual y evidente cambio de gobierno y en espera de que en todas las propuestas poco a poco empiezan a incorporar temas que nos interesen, ¿no? Propuestas, hay que privilegiar la propuesta, hay que pedir propuestas de desarrollo de país, de desarrollo de ciudad y en esas propuestas que vayan involucrados proyectos de vivienda, de desarrollo urbano, de desarrollo económico, alinear todos los temas, porque a fin de cuentas todos vivimos en lugares con un objetivo muy claro, que es tener mejor calidad de vida, tener mayores oportunidades de desarrollo económico y eso es lo que buscamos construir todos, ¿no? Sí, así es, Horacio. Y bueno, ya que empezamos con esta pequeña introducción hacia nuestro programa de hoy, vamos a escuchar las noticias y regresamos con nuestro enlace con Edgar Rosas. Bueno, en lo que antes de que del enlace, a mí sí me gustaría invitar a todo mundo a que por favor estén al pendiente con nosotros. Pregunten cosas. Estamos aquí en contacto. Miren, aquí tengo mi celular.
pues pueden estar haciendo en este momento, mandar por Twitter, por Facebook, lo que sea, preguntas, y con todo gusto vamos a estar hablando de los temas. Hoy vamos a estar platicando de temas hipotecarios, de temas de vivienda en producción rural, porque fíjate que nunca se habla de todos los nichos de la vivienda. Cuando se habla de vivienda, pareciera que todos hablamos únicamente de un pedacito del mercado, y la realidad es que cuando hablamos de vivienda hay que entender que hay viviendas que puedan valer 30, 40, 50 millones de pesos, pero también hay viviendas que puedan valer 120,000 pesos, y todo es igual de importante, todo hay que atenderlo. Ahora sí, después de este breve paréntesis, escríbanos, mándenos preguntas, mándenos comentarios, díganos qué quieren ver aquí, de qué quieren que hablemos, y ahora sí me parece que ya están las noticias, ¿no? Sí, vamos a escucharlas y a verlas. ¡Venga! Estas son las noticias. Preparan el foro urbano más importante. La 9ª sesión del Foro Urbano Mundial se llevará a cabo del 7 al 13 de febrero, donde los 192 estados que firmaron la implementación de la nueva agenda urbana conocerán los aportes que las organizaciones multilaterales, la sociedad civil, el sector privado y la academia han logrado hasta ahora. Crearán nueva plataforma y programa de reconstrucción. El gobierno de la Ciudad de México dará a conocer el nuevo formato de plataforma CDMX con el programa de reconstrucción, que hablará del cumplimiento de dichas tareas y de los diferentes censos que se exigen por parte de la ley. Inicia última etapa de construcción de trenes. Con un avance del 70%, los ensayos operativos del tren interurbano México-Toluca están previstos para el primer semestre del año. Cuenta con un avance de 92% en la obra civil y tendrá una longitud de 21.5 kilómetros. La línea 3 del Metro de Monterrey registra un avance de más del 85%. La obra concluirá este 2018 para iniciar las pruebas. Superó Infonavit meta de colocación crediticia. Infonavit cerró 2017 con 533.865 créditos otorgados. Estas acciones generaron una derrama de 246,000 millones de pesos, es decir, 26,000 millones más de lo estimado. Inauguran CETRAM Dr. Gálvez. Como parte del plan de recuperación de espacios en la Ciudad de México, fue inaugurado el Centro de Transferencia Modal Dr. Gálvez La Palma San Ángel en la delegación Álvaro Obregón, el cual contó con una inversión de 33 millones de pesos por parte de la iniciativa privada. Publican cuestionario diagnóstico para afectados por el sismo. La Secretaría de Desarrollo Social publicó el procedimiento para realizar el estudio diagnóstico socioeconómico para las personas afectadas por el sismo de septiembre. Con esto planean cumplir lo previsto en la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México. Informó para Desde Centro Urbano, Hanna E. Pacheco. Si quieres más información, visítanos en @centrourbano y en www.centrourbano.com. Y bueno, seguimos desde Centro Urbano platicando de todo lo que está sucediendo en los temas de vivienda y desarrollo urbano, y tenemos, después de ver las noticias, tenemos un enlace importante porque obviamente el inicio del año, todos queremos saber qué está pasando, cómo está iniciando la industria, cómo está iniciando el país, cómo van las empresas, ¿no? Y para hablar de ese tema tan relevante, tenemos en la línea desde la redacción de Centro Urbano a Edgar Rosas. Querido Edgar, ¿cómo estás? Hola, Dacho, ¿cómo estás? Un abrazo a ti y a todo el auditorio que nos está escuchando. Oye, fíjate que después de que hemos platicado contigo, de que pareciera ser que el año pasado cerró bien, todavía no acabamos de ver los números definitivos, pero pareciera que va bien, y pareciera que hay noticias como para suponer que, además de un buen cierre de año, estamos teniendo un buen inicio de año. ¿Qué nos comentas? ¿Qué tenemos? Así es, Horacio, como bien lo mencionas, justamente en programas anteriores mencionábamos este ritmo que había... Tenemos a Edgar, me parece que se perdió Edgar en la línea. En un momento recuperamos la llamada. Por lo pronto, lo que sí yo quisiera es retomar este tema, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para ver que
entender lo que está pasando en el sector, después de ver que Infonavit, Foviste cerraron bien el año. Estamos esperando que vengan con buenos números, y bueno, en este inicio de año estamos suponiendo que Infonavit viene con una meta muy importante, crecimiento con respecto al año pasado. Foviste viene bien, de hecho ya empezó a liberar créditos. Hoy platicaba con el presidente de la Cámara de la Vivienda y me decía que afortunadamente van muy bien los números del inicio de año, y bueno, eso ahí va. Y tenemos a Edgar, me parece que ya lo tenemos de vuelta en la línea. Edgar. Hola, Horacio, aquí, mira. Pues mira, se perdió la llamada, ya sabes cómo es esto, y que nos quedamos platicando de que después de ver el cierre del año que pareciera que fue bueno, el inicio del año que parece que está arrancando bien, pero tú que has estado viendo más de cerca los números, la información con los organismos y las empresas, ¿qué me comentas? Pues mira, como bien lo sabes, ya el inicio de año están empezando el sector, y ya los organismos de vivienda ya han empezado a ver lo que será el que tiene para este 2018, un año que, como sabes, se torna, si bien no complejo, sí con algunas circunstancias especiales como las elecciones que se vienen, y de alguna forma eso impactará en el sector. Pero al final de cuentas, los números que nos presentan, los objetivos, las metas que plantean organismos como Foviste, como el Infonavit, son alentadoras en el sentido de que ambos organismos mantienen el ritmo de colocación crediticia, mantienen los números que se presentaron en 2017, y que, como sabemos, 2017 fue un año en términos generales bueno. Si tomamos en cuenta que al inicio del año se pronosticaban un inicio complicado, un 2017 es difícil para la industria y en general para la economía, pero déjame decirte un poco, Foviste presentó lo que será su plan crediticio para el 2018. El fondo menciona que va a entregar 55,000 créditos. Esto representa una inversión de 35,150 millones de pesos. Esto nos hace pensar, Horacio, y reafirma lo que ha representado el Foviste en los últimos años en cuanto a la colocación crediticia, porque mantiene mantiene la colocación, mantiene el ritmo que ha presentado, y sobre todo se mantiene como uno de esos pilares importantes para mantener el tren de la vivienda. Déjame comentarte rápido, el Foviste, con cifras al corte del 30 de noviembre de 2017, reportó la entrega de 58,459 créditos, con una inversión de alrededor de 32,664 millones. Es decir, con estos números nos hace predecir, nos hace pensar que el Foviste tiene esta idea de seguir ayudando a las familias, a los trabajadores del Estado, y que se mantiene con esa idea de ser pilar importante del sector vivienda en 2018. También déjame decirte otra de las noticias importantes, como ya lo sabrán algunos en el auditorio, que anunció el Foviste que no aumentará tasas de crédito, una noticia importante, sobre todo por las cuestiones, el mercado externo, todas estas cuestiones que afectan al final de cuentas el valor del crédito, el precio del crédito, y que repercutirá de buena manera que los trabajadores puedan seguir accediendo a créditos, a créditos accesibles para que puedan tener una vivienda. En ese sentido también déjame comentarte, Horacio, un poco el Infonavit, desde el cierre de 2017, diciembre, ya pronosticaba un cierre importante, porque desde entonces ya daba a conocer que superaría las metas, superó las metas por arriba de 10%, arriba de 60,000 créditos más de lo que se había planteado. Y bueno, a final de cuentas son noticias importantes, porque el Infonavit sigue consolidándose como ese motor del sector, como ese motor de la industria, sobre todo para los trabajadores que aspiran a obtener un crédito. Déjame decirte un poco de lo que aprobó el Consejo del Infonavit. Bien, adelante. Que para 2018 van a colocar 501,982 créditos, lo que representa una derrama de 182,468 millones de pesos. Déjame recordarte un poco, el Infonavit cerró 2017 con 533,865 créditos, te digo 68,865 créditos más a lo planteado para el año, y cerró con una derrama. Esto es una derrama combinada entre el Infonavit y los organismos con los que trabaja, con las instituciones financieras, en los créditos cofinanciados, en fin, con los diferentes productos que tiene. Cerró una derrama de 246 millones de pesos, es decir, 26 millones de pesos más a lo planteado para el año. Entonces, estos números, Horacio, al final de cuentas, nos hacen, son alentadores al sentido de que podemos observar que los organismos vienen fuertes, por lo menos van a mantener la atención a la demanda, que es importantísima para que el sector pueda mantenerse con paso firme, y que veremos al final de cuentas cómo se va a ir comportando en lo que va, cómo avanza el año, y veremos y esperemos que se mantenga como uno de los pilares de la economía mexicana. Gracias.
Bueno, y también hay que decir que mira, esto que estamos hablando son créditos para la adquisición de vivienda. Lo que afortunadamente también está caminando bien es el financiamiento que está otorgando la banca. Tenemos buenos reportes de fin de año y de inicio de año de la banca, y la Sociedad Hipotecaria Federal, porque el otro motor de esto, vaya, de nada serviría que hubiera esta cantidad tan importante que mencionas de créditos individuales si faltara el financiamiento para producir las casas, ¿no? Hay que recordar que Infonavit y Foviste dan créditos para adquisición, pero antes de la adquisición alguien tiene que financiar la producción de las casas, y ese organismo, que es la Sociedad Hipotecaria Federal, afortunadamente está arrancando muy bien el año, y de hecho la semana próxima tienen un evento de inicio de año donde van a dar el anuncio de sus metas, de sus planes para este año, que esperemos que vengan importantes, porque yo he señalado mucho que el reto de este 2018 no es tener un muy buen primer semestre, sino es tener un primer semestre y un segundo semestre en función de una transición de gobierno. No podemos dejar que las industrias, ninguna, ni la inmobiliaria ni ninguna, tomen una caída después de las elecciones, y menos que estemos esperando a ver cómo entra el nuevo gobierno. Tenemos que tener un dinamismo en el sector inmobiliario, en la parte de la vivienda, que permita suponer que la vivienda va a seguir firme su desempeño durante la transición y al inicio del próximo gobierno, ¿no? ¿Tú qué opinas con respecto? ¿Qué tenemos también? Tú que has seguido también lo que pasa con la Sociedad Hipotecaria Federal. También ahí hay buenas noticias, ¿no? Sí, claro, por supuesto, ha crecido de manera importante, y sobre todo en esta lógica de que, como lo hemos venido siguiendo en lo que va del sexenio, que la Sociedad Hipotecaria Federal se ha transformado para dejar ese banco endeudado que recogió esta administración, y que al día de hoy se ha posicionado, como bien lo dices, de una manera importante para la colocación de crédito puente, sobre todo, que se ha colocado como uno de los principales motores. Y déjame decirte, precisamente en materia de crédito puente, bien lo mencionabas, sobre todo la banca ha tenido una participación importante. En el último reporte mensual del sector vivienda que presenta Conavi, el de diciembre, mostró precisamente este crecimiento importante, que mencionaba que a cierre de octubre el crédito puente otorgado por la banca creció 112%, es decir, pues la cartera llegó a 63.200 millones de pesos, y digamos, lo que destaca Conavi es que esta inversión que han hecho la banca, y sobre todo lo que ha hecho Sociedad Hipotecaria Federal, ha ido alineado a los inventarios, es decir, no ha sido una entrega de crédito puente por entregar, sino una inversión bien puesta, en el sentido de que va acorde a la dinámica del mercado y a las necesidades reales de los desarrolladores para producir la oferta. Entonces, en ese sentido también es importante la labor que están haciendo, porque como bien lo dices, hay que tener la oferta para atender a la demanda, y va bien en ese sentido, como bien lo mencionábamos. Especialistas ya mencionaban el cierre de 2017 y el inicio de 2018 en una dinámica donde se conjugaban factores importantes como la disminución en la tasa de interés en créditos individuales, además de el aumento o la solidez para atender la demanda con créditos hipotecarios, y sobre todo este repunte en la oferta, que los inventarios iban a empezar a desplazar de manera importante, y vamos a tener números importantes en la producción, y que se iba a conjugar para tener un sector fuerte en este arranque. Entonces, pues hay noticias importantes y alentadoras para el sector. Muy bien, Edgar Rosas, desde la redacción del Centro Urbano, muchísimas gracias por tomar esta llamada, y estaremos al pendiente para darle seguimiento a estos temas, ¿no, mi querido Edgar? Muchas gracias. Así es, estamos a la orden, y cuando gusten, aquí estamos. Muy bien, pues bueno, esto es información directa desde redacción para saber qué es lo que está pasando en materia específicamente de noticias, porque es mucho, y siempre son buenas noticias, que así como para terminar el año se empieza a alentar el flujo de información. Iniciamos el año pues con mucho, llegan boletines de prensa de Infonavit, de Foviste, vemos que hay eventos programados de Sociedad Hipotecaria Federal, Sedatu no para de estar, bueno, Sedatu obviamente lleva meses metidos de cabeza en el tema de la reconstrucción. Entonces, pues bueno, a seguirle dando, y esperemos que, como estábamos insistiendo, nosotros estamos llamando la atención para que no se pierda de vista el objetivo de mantener la continuidad de todos los sectores productivos, tener confianza en el año. Los valores macroeconómicos están bien, están sólidos, se están vendiendo casas, se está viendo crédito, las tasas de interés se están manteniendo a niveles aceptables, y bueno, esperemos que todo camine muy bien y que todos salgamos bien librados de este año que todos desde hace mucho tiempo lo esperábamos con mucho miedo. Sí, Horacio, como lo comentas, lo esperábamos con mucho miedo, y seguir caminando sobre esta misma línea, y aparte de seguir esta línea, pues acrecentar esta línea para ir mejorando y esperar
Muy bien, pues me parece que después de esta información, después de las noticias, pues tenemos un corte y los recordamos, ¿no? Que en nuestras redes sociales. Sí, así es, nuestras redes sociales son Facebook, nos pueden encontrar por Diagonal Portal Centro Urbano, en Twitter @Centro Urbano o directamente desde nuestra casa editorial centrourbano.com. Y recuerden también ver en YouTube nuestro stock con todos los contenidos de los programas pasados y también está el video de lo mejor del año de los premios hombres y mujeres de la casa. Pues adelante, vamos a corte. ¿Quieres comprar una vivienda? ¿No sabes cuál es tu mejor opción de crédito hipotecario? ¿Quieres decorar tu hogar? En Periódico Mi Casa tenemos toda esta información y más para ti. Somos un periódico impreso mensual y también puedes encontrarnos en periodicomicasa.com.mx y conocer todas las secciones de interés que tenemos para ti. Asesor, De compras, en verde, desarrollos, decoración. ocio. Síguenos también en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Periódico Mi Casa y en Twitter como @Periódico Mi Casa. Deja que la imagen alcance tus oídos. radiotv.mx. Bien, estamos de regreso y bueno, evidentemente hemos estado platicando de vivienda y ya decíamos que todo va mucho más allá de únicamente lo que estamos viendo dentro de las ciudades y mucho menos, digo, lo que vemos en las zonas de vivienda media y residencial, nada tienen que ver con la enorme problemática de vivienda que vivimos en el interior del país, donde verdaderamente se agravan las situaciones, donde son las zonas más alejadas, más pobres, las comunidades rurales y bueno, afortunadamente también hay empresas que se animan a llegar a esos lugares para generar la oferta de vivienda para todos estos millones de personas. Y tenemos en la línea a Carlos de la Garza, que es el presidente del Consejo Nacional de Vivienda Verde Sustentable, el famoso Convives, que es el organismo que agrupa empresas que se dedican a atender este segmento de mercado. Carlos de la Garza, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Radio escuchas, encantado. Pues con el tema de la importancia de que el discurso de la vivienda, el debate de la vivienda se vaya mucho más allá del segmento que tradicionalmente se atiende y recordemos que hay un montón de gente, muchísimos millones de personas, de mexicanos, que viven en comunidades alejadas que también requieren una vivienda. Y platícanos, ¿qué está pasando para la gente que vive en esas comunidades que son de menores ingresos, que son comunidades muy marginadas, muy excluidas? ¿Qué está pasando? Bueno, fíjate, Horacio, que afortunadamente en Convives, como tú lo sabes, llevamos ya más de 10 años trabajando para este segmento de la población, que es un segmento de la población que además de vivir primordialmente en comunidades alejadas, rurales o semirurales, y en algunos casos urbanas inclusive, no tienen accesos a los esquemas tradicionales de seguridad social para la vivienda, ¿no? Entonces, nosotros en los últimos 10 años hemos venido colaborando con todas las instituciones de gobierno federal, pero también con los institutos de vivienda estatales, en que se generen productos que le permitan a estas personas tener acceso a la vivienda. Claramente, muchas de estas gentes son y pertenecen al grupo de los más pobres de México. Entonces, ha habido que hacer un esfuerzo muy, muy importante para que los esquemas de acceso a la vivienda para ellos tengan la facilidad de tener acceso a este subsidio que se ha venido promoviendo a través de CONAVI y que definitivamente cada vez se está enfocando más en quien más los necesita, ¿no? Yo creo que en los últimos años, y ahora con el doctor Jorge Wolper, cada vez se están redoblando estos esfuerzos para atender este segmento de la población. Ciertamente, hay que reconocer y aplaudir todo lo que se está haciendo, pero no obstante, también hay que reconocer que seguimos con una gran deuda para esta gente, ¿no? Sí, entonces, claro. Sí, yo claro, creo... hablamos de una población que cuando nos referimos a ella como segmento, hay lugares del país donde no son segmentos, son el total de la población. Así es, Horacio. Estamos hablando de un universo cercano
a 6 millones de familias que todavía tenemos que atender, y tal y como tú lo dices, en muchos de los municipios de nuestro país, en algunos casos, esta gente que requiere esta ayuda es más del 80% de la gente que vive en alguna comunidad, ¿no? Entonces, claramente es un segmento o es una población, son unos mexicanos que tenemos que voltear a ver y redoblar esfuerzos. Y yo creo que en esta coyuntura en la que estamos entrando, en donde estamos iniciando un nuevo diálogo por México con todos los que vayan a ser candidatos, tanto a gobiernos estatales como al gobierno federal, pues tendremos una oportunidad de seguir fortaleciendo este mensaje y llamar la atención de las autoridades para que doblemos los esfuerzos de iniciativa privada, organizaciones no gubernamentales y todos los sectores del gobierno para multiplicar los recursos en favor de estas personas tan necesitadas, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando? Tenemos una población muy grande en este segmento de la demanda. ¿Cómo se está atendiendo? ¿Cuántas empresas hay en Convives y qué están haciendo para atender esa necesidad de vivienda? Mira, Horacio, nosotros en Convives hoy tenemos ya casi 60 asociados, empresas asociadas. A diferencia de otras organizaciones dedicadas a la industria de la construcción de vivienda, en nuestra organización convergen instituciones o empresas que se dedican a distintos sectores. Nosotros tenemos desarrolladores de vivienda por un lado, tenemos proveedores de materiales que cuentan con toda la capacidad logística para hacer llegar estos materiales a estas comunidades alejadas, y también contamos con instituciones financieras y con organizaciones no gubernamentales. Como tú lo has visto en nuestros procesos de atención a estas comunidades, para nosotros es muy importante no solo atenderlos con el acceso a una vivienda y una vivienda digna, sino además aprovechar ese momento de cercanía a la comunidad para también hacerles llegar procesos de educación financiera y procesos de priorización del gasto. Entonces, lo que buscamos en Convives es esta atención integral para tratar de cambiarlos. ¿Cómo se está atendiendo hoy? Bueno, la suma de todo lo que Convives viene atendiendo de manera tradicional, o año a año, digamos, anda alrededor de 45,000 a 50,000 viviendas al año, lo cual obviamente es insuficiente para el crecimiento que estas personas tienen, porque si asumimos un crecimiento de un 3% anual, pues cuando menos requerimos entre 150,000 y 200,000 viviendas solamente para que el rezago habitacional no siga aumentando. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que estamos buscando ahora es detonar mecanismos de crédito a estas personas. Yo creo que hay una gran lección aprendida en la atención a los que cuentan con seguridad social de vivienda, que fue ese detonador en donde el Infonavit, el Fobiste y otras organizaciones, cuando lograron materializar sus instrumentos de crédito a largo plazo, pues realmente catapultó a la industria de atención, ¿no?, a este segmento, y crecieron tremendamente los desarrolladores. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar con Sociedad Hipotecaria Federal y con otras instituciones de crédito en lograr que estos instrumentos de financiamiento se den, que los plazos sean adecuados, sin olvidar que es la gente más pobre del país y que claramente no puede pagar altas tasas, ¿no? Entonces, Convives está trabajando con Sociedad Hipotecaria, buscando estos mecanismos de acceso a la vivienda, y esperamos que muy pronto te podamos dar una noticia de nuevos instrumentos financieros, apoyados también por Sociedad Hipotecaria, ¿no? Pues muy importante, porque la realidad es que, como quiera que la veamos, hasta ahora se han hecho las viviendas, las fáciles, por llamarlo de alguna forma, porque estamos hablando de atender a los trabajadores que tienen ingreso formal, que están en una nómina, que son derechohabientes del Seguro Social o del ISSSTE, lo cual ya es una minoría, pues por más que sean muchos, pues pero es un segmento de población, y estamos hablando de gente que tiene también un nivel de ingresos como para ser atendido por el banco. El tema es, ¿qué hacemos con toda la enorme población, sean los que viven en comunidades rurales o todos los que viven en poblaciones urbanas, pero que no son afiliados, los famosos no afiliados, que haya no afiliados, lo mismo un dentista que una gente que trabaja en el campo, que un taxista, vaya, el segmento de población es importante. Por eso yo me imagino que los socios de Convives no trabajan únicamente en comunidades rurales, también han de estar buscando atender comunidades urbanas, pero con este tipo de problemática, ¿no? Así es, Horacio, como tú lo dices bien, nosotros la verdad es que estamos enfocados en atender a todos los no afiliados.
y con una particularidad al día de hoy, todos nos hemos enfocado en llevarle la vivienda a los terrenos que ya cuentan estas personas. En su gran mayoría, muchas de estas personas ya tienen de alguna manera algún tipo de titularidad o derecho sobre algún terreno, y lo que nosotros hemos hecho en Convives es acercarle a esta gente las viviendas, ¿no? Y por eso nos hemos enfocado mucho en atender estas viviendas dispersas. Como tú lo dices, ahora se ha puesto más el ojo en estos beneficiarios, y yo creo que están pasando dos elementos muy interesantes que nos van a ayudar a catapultar la atención a este segmento. Por un lado, también vemos que ciertos no afiliados hoy están volteando a ver los instrumentos o los esquemas de incorporación a un régimen formal, ¿no? Entonces, por un lado, también vemos que un mayor número de gente se volverán afiliadas y podrán tener acceso a instrumentos tradicionales, y eso espero que también vaya liberando recursos para que cada vez contemos con más recursos para atender a los verdaderamente pobres, que es donde nosotros estamos enfocados, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, por ahí es donde estamos nosotros. Tú nos conoces hace muchos años y sabes que a nosotros nos gusta la vivienda dispersa, rural, y es donde hemos puesto la mira, y queremos que ahí se multipliquen los esfuerzos del gobierno y el apoyo, porque, como lo dices tú muy bien, urge atender a estos mexicanos, ¿no? Muy bien, pues Carlos de la Garza, presidente del Consejo Nacional de Vivienda Verde y Sustentable, muchas gracias como siempre por estar atentos a tomar nuestras llamadas, nuestras preguntas, y pues confiamos con que tú nos estés platicando qué sucede, porque insistimos, es un segmento de población que pues, todos tenemos una deuda de todos tipos con ellos. No podemos crecer un país dejando a gente rezagada. Ya alguna vez decían por ahí alguien de Sedatu que la política de vivienda debe tener como principio que nadie se quede atrás, ¿no, querido Carlos? Así es, Horacio, yo te agradezco mucho el espacio y de verdad, ojalá nos sigas apoyando en transmitir este mensaje que para nosotros es fundamental. Nosotros vivimos en el día a día para tratar de llevar estas viviendas a los más pobres, y lo que queremos es que este mensaje se escuche, tome mucha más fuerza, y eso haga que más empresas nos unamos para atender a estos mexicanos que tanto lo necesitan, ¿eh? Muchísimas gracias. Un abrazo. De verdad, por eso. Hasta luego. Un abrazo. Y bueno, pues es un tema fundamental, ¿no? Porque en verdad, como política de vivienda, la política de vivienda de donde sea, tiene que ser una política incluyente. Y obviamente siempre estamos hablando de los números de la banca, los números de Infonavit, los números de Fobiste, pero insisto, son a fin de cuentas los números fáciles de atender porque existen los instrumentos. El tema es cómo hacer a la gente que no tiene esos instrumentos y cómo llegar con personas que muchos habla de que, oye, pues en el campo, ¿qué pasa para que paguen una hipoteca? Pues hay veces que no tienen ni dónde pagarla. O sea, son comunidades que en muchos casos no tienen incluso servicios financieros. Entonces, es una apuesta para darles vivienda. Hay que hablar también de inclusión financiera, hay que hablar de alguna forma, en algunos casos, de formalizar el empleo, en otra de diseño de instrumentos financieros. Es un reto complejo, pero es un reto que nos toca a todos porque, vaya, si es un tema que tiene que ver con un rezago de vivienda de 6 millones de familias, caramba, es fundamental. No podemos pensar que el país pueda crecer con esa bola de fierro anclada al tobillo, ¿no? Sí, Horacio, así como lo comentas, hay que estar pensando también en las demás personas y, como lo comentabas al principio de este bloque, pensar también en el medio rural y las personas que menos tienen. Y bueno, te invito a que escuchemos la entrevista que tuvimos con el doctor Manuel Martínez Fernández, investigador titular del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Wow, qué interesante. Vamos a ver qué nos dice. Sí, vamos a escuchar sobre energías renovables y limpias. Sí. En entrevista con el doctor Manuel Martínez Fernández, investigador titular del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y coordinador técnico de la Red de Energía Solar del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, explicó cómo ha sido impulsado el sector de energías limpias en el país. El sector eléctrico ahorita es desde la reforma energética, realmente hubo un impulso para las energías renovables, en el sentido que ya no hay limitantes desde el punto de vista barreras que pusiera el gobierno o la normatividad. Ahora las energías renovables realmente tienen un impulso para que sea nada más por calidad de la energía, por costo de la energía y por menores afectaciones ambientales. Aseguró
que los sistemas solares fotovoltaicos son la mejor opción para invertir, debido a que son una fuente de energía accesible económicamente. Al dejar trabajar así, por ejemplo, los sistemas fotovoltaicos de gran, masivos, ya son los sistemas de generación que generan la electricidad más barata. En las últimas licitaciones que ha habido, pues los sistemas fotovoltaicos han entregado costos de 2 centavos de kilowatt hora o menores, y entonces esto lo hace las energías, los sistemas fotovoltaicos son la forma de generar electricidad más barata que hay en el mundo. Por último, comentó sobre los retos para las fuentes de energías limpias en este 2018. Esperamos que, aunque va a ser un año bastante deprimido de inversiones, aquellas que se hagan pueden aprovechar la modularidad en la construcción de los sistemas fotovoltaicos y fototérmicos. Para Desde Centro Urbano, Estefanía Tinejero. ¿Quieres recibir en tu celular las noticias más importantes de los sectores vivienda, inmobiliario, arquitectura, urbanismo y construcción? Centro Urbano tiene un nuevo servicio informativo para ti. Alertas de WhatsApp. Es muy fácil. Envíanos un mensaje vía WhatsApp al 55 60 24 02 67 y te agregaremos a nuestra comunidad de alertas. Este servicio no tiene costo y al momento empezarás a recibir la información más oportuna. ¡Suscríbete! Recuerda, 55 60 24 02 67. Bueno, estamos desde Centro Urbano estábamos platicando de la importancia de producir vivienda rural y estábamos platicando también de la importancia de que más allá de hablar de los créditos individuales, también hablar de los enormes esfuerzos que se hacen para financiar la producción de las viviendas, porque sabemos que la banca otorga mucho crédito individual, que Infonavit otorga mucho crédito individual, Fobiste lo mismo, pero obviamente tenemos necesariamente, siempre que hablamos del crédito para el comprador, tenemos que hablar también del crédito para quien está financiando la producción. Y tenemos en la línea a Homero Garza, que es un director en Sociedad Hipotecaria Federal. Querido Homero, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, Horacio, un gusto platicar contigo y con tu auditorio. Pues con todo este reto de tener un escenario completo para iniciar el año, porque veíamos que Infonavit anuncia que va a tener muy buenos números, cerró muy bien el año, Fobiste anuncia que cerró bien y que va por muy buen camino, pero siempre nos quedamos con el tema de que de nada serviría si ellos tienen grandes programas crediticios si no está el respaldo del financiamiento para la producción. ¿Cómo andamos con eso? También podemos esperar, sé que la Sociedad Hipotecaria Federal tiene su gran evento de lanzamiento de año la semana próxima, pero adelántanos algo. ¿Hay perspectiva de que haya suficiente financiamiento para la producción de vivienda? Sí, por supuesto, Horacio. Mira, el año pasado cerramos con créditos y garantías a la construcción por 42 mil millones de pesos, solamente para la construcción de vivienda. ¡Wow! Esa cifra es prácticamente igual a la que observamos en 2016, que fue nuestro máximo histórico, un poquito por abajo. Pero sí, a pesar de ello, pues sigue la colocación de crédito puente de manera muy importante. Te diría que para el próximo año 2018, pues las expectativas son mantener un crecimiento estable, si no estamos esperando grandes crecimientos adicionales, mantener ese nivel de colocación de manera consistente. Como tú sabes, hemos diversificado mucho nuestro portafolio. No solo estamos financiando la vivienda social, hemos venido un poco siguiendo a los desarrolladores que se están moviendo hacia la vivienda media y la vivienda residencial, y tenemos un portafolio más diversificado. Si bien el 75% es vivienda social, pues también estamos financiando otro tipo de soluciones, incluyendo la vivienda en renta. Sí, claro. De hecho, creo que lo más interesante que ha pasado en los años recientes es que el sector se ha diversificado y dejamos de ser un sector monoproducto, que antes se hablaba de vivienda y hablabas crédito, era para comprar vivienda nueva. Hoy hablamos de crédito y el crédito puede servir para el individual, puede servir para comprar casa nueva, usada, para construir, remodelar, construir en terreno propio, crédito de liquidez incluso. Y en el caso de financiamiento, pues sí, la verdad es que ustedes están detonando un mercado que no existía, que es el de la vivienda en renta, que además en muy poco tiempo pues tiene un repunte
repunte muy importante y esperamos que lo siga teniendo porque tiene un rezago que hay que revertir, ¿no? O sea, si se hablaba de que el total de la producción de vivienda del país era para venta y ahora tenemos un ingrediente de producción para renta, pues hay que... ¿Cuál sería la relación adecuada? Que sea un 70-80% para producción de vivienda para venta y el resto para renta. ¿Cuál sería una buena proporción? Mira, yo no me casaría con una proporción específica. Lo que sí es importante para nosotros es mantener el saldo. Como tú sabes, el crédito puente es muy revolvente, entonces si bien colocamos, no sé, llegamos a colocar de manera directa más de 20,000 millones de pesos al año, pues mucho de eso se amortiza. Entonces el saldo de la colocación de crédito, decirse, tenemos que colocar mucho para mantenerlo. En el caso de la vivienda en renta, el beneficio que tenemos y que nos sirve mucho para nuestro portafolio es que son financiamientos de largo plazo. Sí, claro. Entonces, la amortización de esos créditos se da de manera mucho más, suave. Entonces, poco a poco creemos que la diversificación de nuestro portafolio nos va a llevar hacia ahí. ¿Por qué creemos que la vivienda en renta cada vez es más importante? Pues bueno, porque ya estamos viendo que en muchas ciudades del país la vivienda para venta se está volviendo muy inasequible para la mayoría de la población. Y no hay, va a haber muchas cosas que hacer a nivel local en términos de la regulación del uso del suelo, pero por lo pronto, pues la alternativa más presente es la vivienda en renta. Y eso lo estamos viendo principalmente en las principales zonas metropolitanas del país. Sí, claro, y eso entendiendo la dinámica económica de este tema, pero también si entendemos una dinámica social donde se habla de que los millennials ya quieren tener mucha más movilidad para cambiar de plazas, cambiar de trabajo, cambiar de ubicación dentro de la misma ciudad, y para que gente que además, gente ya que no sea millennial, gente mayorcita, pero que ya está viendo lo caras que son las ciudades, a lo mejor el plan de vida, si antes tu plan de vida era llegar a una ciudad y quedarte ahí, ahora tu plan de vida a lo mejor puede ser estar migrando a ciudades que se vayan adecuando a tus necesidades. Vaya, ya no podemos estar tan estáticos cuando lo único que estamos viendo es que las ciudades se están convirtiendo en un insumo bastante caro. Sí, sin duda, y yo creo que junto con los cambios en las preferencias, que tú ya muy bien lo tienes identificado, millennials, adultos mayores y otros grupos económicos, pues también está el tema de la movilidad, ¿no? Entonces se están buscando cada vez más en las distintas ciudades del país viviendas que estén conectadas a los sistemas de transporte público o que estén cerca de las fuentes de trabajo. Eso creo que es la tendencia que debe preponderar de aquí para adelante. Y ahí el gran reto pues tiene que ver con la regulación del suelo a nivel municipal o al nivel de la Ciudad de México, que poco a poco más alcaldes y más figuras locales están al tanto de eso y comparten la visión, pero pues es un proceso que va a tomar tiempo. Ahora, lo que es muy bueno es que estén llegando a los cargos públicos gente joven como tú, y estamos viendo una verdadera renovación en la forma de entender el reto, porque yo creo que para ti que has estado detonando cosas como esto, que has sido partícipe junto con el equipo de trabajo de la hipotecaria en el desarrollo de los productos para vivienda sustentable, vaya, la innovación es ya una constante. Ya podemos hablar aquí en la Ciudad de México con la nueva regulación que no exige cajones de estacionamiento. Ya me ha tocado ver proyectos en terrenos muy pequeños con una densidad media de viviendas muy pequeñas sin estacionamiento, y ese tipo de cosas es lo que requieren las ciudades, innovación, y que las cosas no sean un solo producto, porque vaya, ni en la ropa un solo trabajo sirve, una sola talla sirve para todos, ¿no? Sí, completamente. Yo creo que hay un cambio completamente de visión de ciudad, de la ciudad, el tipo de ciudades que se estaban desarrollando la década pasada, con un modelo que tuvo sus limitaciones que todos conocemos y que llevó algunos problemas de algunas desarrolladoras, a una nueva visión que es un poco más dinámica. Tampoco podemos decir que la solución va a ser la misma para todas las ciudades. Claro. Cada ciudad tiene sus propias problemáticas, pero sin duda yo creo que hay innovación en todo el sector público en este sexenio, y en lo que corresponde a Sociedad Hipotecaria Federal, así como tenemos vivienda en renta, tenemos vivienda sustentable con el programa Ecocasa, que ya llevamos más de 50,000 viviendas Ecocasa, y tenemos el reciente producto que aprobamos, que es para infraestructura y equipamiento, que afortunadamente cerramos el año aprobando los primeros 3 proyectos de infraestructura y equipamiento, que creemos que es un gran paso hacia la visión de ciudades que queremos. A ver, platícame, porque a lo mejor mucha gente no está enterada. Ese nuevo esquema de financiamiento, ¿para qué sirve? Mira, como tú sabes, la mayoría de los desarrollos en México, la inversión en infraestructura y equipamiento dentro de los desarrollos de vivienda es algo que absorbe el desarrollador
con capital propio y típicamente no hay financiamiento para esa fase de la construcción. Lo que estamos haciendo nosotros es apoyar con financiamiento la infraestructura y equipamiento de los desarrollos de vivienda, siempre y cuando tengan una visión de sustentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Evaluamos ciertas características como puede ser la ubicación y la conectividad, pero además que, por ejemplo, si utilizan plantas de tratamiento de agua o el tipo de luminarias, pues que tengan elementos de sustentabilidad muy similar a lo que hacemos en Ecocasa. Y ya tenemos los primeros 3 proyectos. Oye, y otro tema también, que es muy bueno, que esto que comentas, porque a fin de cuentas la infraestructura es parte y se ha vuelto una parte fundamental en los proyectos, sobre todo en los grandes. Pero también hay otro tema que ustedes han hecho que yo quisiera comentar, porque es los desarrollos de créditos dirigidos a pymes inmobiliarias, a pymes desarrolladores, que no es lo mismo una pyme viviendera que una gran viviendera. Sin duda, si el producto que más ha crecido del crédito directo que nosotros estamos dando es el esquema sindicado que tenemos con algunas entidades financieras, algunas bancarias, otras no bancarias, ¿no? Como puede ser Metrofinanciera, Banco Inmobiliario, ABC. Ese esquema nos ha funcionado justamente para desarrolladores medianos. Es un esquema que ha crecido de manera muy importante. Además, también tenemos esquemas de garantías con apoyo de la Secretaría de Economía, en los cuales también estamos garantizando la parte de riesgo que asumen estas financieras que están atendiendo este mercado. Sin duda, poco a poco, pues irá creciendo el número de desarrolladores que atendemos. Actualmente CIF atiende a alrededor de 500 desarrolladores y creemos que esa cifra podrá seguir creciendo en los próximos años. Sí, yo creo que así como el reto es atender a los segmentos de población de más bajos ingresos, en el caso del financiamiento de la producción también el reto es empezar a involucrar más empresas pymes y ayudar a consolidar una cultura empresarial más sólida, porque muchos pequeños desarrolladores son changarros vivienderos, entonces habría que institucionalizarlos y ayudar a que se vayan profesionalizando, ¿no? Eso también va a ayudar mucho para los estándares de calidad de la industria y creo que también sería una aportación importante. Mira, yo creo que eso es un proceso que hemos venido siguiendo nosotros a muchos desarrolladores. Muchos desarrolladores no utilizan financiamiento simplemente porque no conocen los beneficios del financiamiento o porque no están acostumbrados a generar una carpeta con la información básica de los productos. Claro. Lo que hemos hecho nosotros también es un poco de asistencia técnica en ayudarles, acompañarlos a integrar esas carpetas y que al final de cuentas es un aprendizaje que es muy valioso para ellos porque les va a abrir una puerta para el crecimiento de su negocio que de otra forma, con puro capital, es muy difícil que pase. Entonces yo creo que en este proceso de estos 5 años, hemos venido acompañando a muchos desarrolladores en ese proceso y creo que van a ser competidores relevantes hacia adelante, ¿no? Pues sí, porque la supervisión que da a quien presta también ayuda a que las empresas se profesionalicen, porque quien trabaja con capital propio muchas veces relaja la disciplina para algunos estándares que al ser supervisado esa supervisión, la verdad es que ayuda mucho para profesionalizar a una empresa. Totalmente, y ese es otro de los puntos que también fortalecimos mucho en esa administración. Nosotros no damos créditos quirografarios a las empresas, nosotros damos crédito puente, y cuando hablamos de crédito puente es que los acompañamos y las administraciones son con avance de obra. Sí, claro. Hemos perfeccionado mucho el área técnica de Sociedad Hipotecaria Federal al grado de que creemos que somos el banco que tiene la área técnica más especializada en el crédito puente de la construcción, de tal forma que ya no hay, digamos, y podemos identificar perfectamente las fases de los desarrollos. Entonces ya no hay cosas que damos administraciones cuando la obra no se está haciendo. Ese proceso de fortalecimiento le da, el primer objetivo es que le da certeza al financiamiento de CIF y nos evitamos tener problemas como los que se tuvieron en la pasada administración, y por otro, también le da orden a los desarrolladores para que justamente como tú dices, pues tengan un modelo de negocio mucho más estructurado. Pues Homero Garza, muchísimas gracias como siempre por tomar la llamada. Siempre es un placer estar viendo lo que están haciendo desde Sociedad Hipotecaria Federal, que la verdad hemos encontrado un organismo que está trabajando por innovar y eso se agradece en una industria que se había acostumbrado a ser durante muchos años monoproducto. Muchísimas gracias por tomar la llamada y pues estaremos en contacto dándote el lata, amigo. No, al contrario, muchísimas gracias, Horacio, por el espacio y seguiremos en estos días, como bien lo dices, tenemos el evento de inicio de actividades
y seguiremos comunicando un poco la acción que sí tuvo en este año y en estos 5 años. Pues un abrazo y estamos al pendiente. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Hasta luego. Pues bien. Pues ahí tenemos información, pues la verdad, muy importante porque esta innovación se necesita. Siempre estamos hablando, los arquitectos, estamos hablando de cómo empezar a quitarnos el tema de ver si nos contratan. Pues una forma es empezar a hacer nuestros propios jefes y hacer empresas y desarrollar. Y desarrollar implica empezar a entender esta industria, empezar a entender que para darte tu propia chamba tienes que generar el proyecto, conseguir financiamiento, construir y vender. Es el ciclo completo y en este caso estamos encontrando en Sociedad Hipotecaria Federal un organismo que da el financiamiento, pero que sobre todo da el acompañamiento que permite que las empresas aprendan el proceso, ¿no? Nadie sale de la universidad ya sabiendo desarrollar vivienda, y eso es un proceso que en algún momento hay que empezar, y no está mal hacerlo de la mano de quien te va a prestar la lana. Eso te da mucha tranquilidad a ti y le da mucha tranquilidad al que presta la lana. Y no aparte de que te preste de la lana o que te preste el dinero, sino hacerlo de la mano de alguien que te va a guiar para no perder la inversión que ya tienes, y también para no perder y poder desarrollar y excluir y acercar a la gente. Y el tema de la actualización, porque además cuando recurres a un especialista como ellos, te van actualizando en conocimiento, te van diciendo, mira, acabo de sacar este nuevo producto que es para financiar la sustentabilidad de la vivienda, acabo de sacar este nuevo producto para financiar la infraestructura, lo que están diciendo, ¿no? Acabo de sacar este nuevo producto, por ejemplo, hace unos programas hablábamos con Sociedad Hipotecaria Federal del tema del producto que sacaron para financiar la adquisición de vivienda de las personas que tuvieron pérdidas de sus casas, de sus hogares durante el sismo. Entonces, toda esa innovación, la única forma de estar al tanto de todo, pues es estar pegados a los que generan estos productos, y esto, ser su acreditado, pues es un buen camino porque seguramente puede estar cerca de ellos, y uno va, como todo en la vida, ¿no? Vas aprendiendo de estar en contacto con los que van desarrollando las cosas. Este aprendizaje es muy bueno, y en este momento donde estamos haciendo una transformación completa de que ya estamos demasiado dependientes de las ciudades, pues tenemos que ver qué va a pasar, lo que platicábamos con Homero, ¿no? Decir, a ver, ¿qué va a pasar en el momento que llegue una generación de jóvenes que ya no están tan ávidos de comprar una casa pensando quedarse en ella toda la vida, ¿no? Tú a lo mejor como jovencito ya te digo, oye, ¿quieres coche? Y dirás, híjole, no estoy segura. ¿Quieres una casa para toda la vida? Ay, no, ojalá que me pueda cambiar de lugar y pueda estar tomando mi vida con una movilidad interesante. Entonces, pues eso hay que atenderlo, y eso se tiene que convertir en instrumentos financieros y en productos inmobiliarios. Sí, Horacio, como bien lo comentas, la gente ya no se estanca, ya no se queda en un solo lugar como era en años anteriores, y también hay que pensar en esta regeneración de la ciudad y de la movilidad para las personas. Muy bien, ¿qué tenemos? Seguimos teniendo información, en este momento tenemos nuestras redes sociales, ¿qué tenemos? Tenemos un reportaje sobre el Infonavit, donde nos habla sobre qué es el jugador más importante del sector vivienda. Muy bien, ¿estamos listos para verlo? Sí, creo que sí, hay que ver con la producción si estamos listos para ver nuestro video. Ahí está, ya nos dicen que están más que listos. Venga, con la manita arriba, vamos a ver. Arriba. A continuación, escucha el reportaje con Centro Urbano. Para 2018, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se mantendrá como uno de los jugadores más importantes del sector vivienda mexicano al conservar el ritmo en la colocación crediticia. Para este año, de acuerdo con el plan de financiamiento aprobado, el organismo de vivienda buscará colocar 501.982 créditos, lo que representa generar una derrama económica del orden de los 182.438 millones de pesos. Cabe señalar que el instituto cerró 2017 por arriba de las metas planteadas para el año. Así, el organismo colocó 533.865 créditos, lo que representa 68.865 financiamientos más a lo establecido como objetivo. Aunado al anterior, estas acciones equivalieron a una derrama de 246.000 millones de pesos, es decir, 26.000 millones de pesos por arriba de lo planteado. De esta forma, para el año que comienza, el Infonavit proyecta colocar 232.351 créditos para adquisición de vivienda nueva, de los cuales 92.152 se enfocarán para atender a trabajadores con ingresos inferiores a los 2.6 sumas, es decir, 6.370 pesos al mes. Por otro lado, en materia de vivienda usada, el Infonavit otorgará 139.631 financiamientos, y en cuestión de mejoramiento, el organismo proyecta 130.000 créditos. En este tenor, a nivel nacional, Nuevo León destaca como la entidad con la mayor cantidad de créditos por otorgar. Así, en esta demarcación, se proyectan 63.362 créditos. La lista la continúan Jalisco y Chihuahua, con 42.938 y 31.495 créditos respectivamente.
De manera puntual, el Estado y la Ciudad de México presentan disminución en el número de créditos proyectados en relación a 2017. Para 2018, en el Estado de México se contemplan 30.574 créditos, cifra inferior a los 31.092 contemplados para 2017. En el caso de la capital del país, para 2017 se contemplaron 34.112 créditos y para este año que inicia, la cifra descendió a 25.648. Informó para Desde Centro Urbano, Edgar Rosas. ¿Quieres comprar una vivienda? ¿No sabes cuál es tu mejor opción de crédito hipotecario? ¿Quieres decorar tu hogar? En Periódico Mi Casa tenemos toda esta información y más para ti. Somos un periódico impreso mensual y también puedes encontrarnos en periodicomicasa.com.mx y conocer todas las secciones de interés que tenemos para ti. Asesor De compras, en verde, desarrollos, decoración. ocio. Síguenos también en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Periódico Mi Casa y en Twitter como @Periódico Mi Casa. Pues bien, estamos terminando esta emisión de Centro Urbano porque después de todo esta plática con Edgar Rosas en redacción de Centro Urbano, con Carlos de la Garza, que nos estuvo platicando lo que están haciendo para atender la demanda de la vivienda rural, y este último enlace con Homero Garza de la Sociedad Hipotecaria Federal, pues la verdad es que estamos viendo que el escenario está lleno de cosas, ¿no? O sea, hay muchos productos en camino. Nosotros estamos verdaderamente con la intención de seguir lo que está pasando en el sector inmobiliario para ver que este año debe ser muy bueno para todos. Necesitamos que sea bueno para compensar cualquier inestabilidad que nos venga como resultado del proceso electoral. Y bueno, pareciera que las cosas vienen bien. Vamos a estar aquí siguiendo, dando la información y trayendo las voces de las gentes que están al frente de estos procesos y bueno, vamos a estar cumpliendo con esa misión. Sí, ahora sí, no solamente las voces que están al frente, sino también las voces de nuestro público. Recuerden que nos pueden hacer llamadas, contactarnos, pedirnos que hablemos de algún tema en específico, que tengan dudas, a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran a través de Diagonal Portal Centro Urbano y en Twitter a través de @Centro Urbano o directamente en nuestra casa editorial centrourbano.com. Pues muy bien, estamos terminando entonces. Pilar, muchísimas gracias como siempre. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar atentos y bueno, seguimos en contacto. Esto fue desde Centro Urbano. Saludos. Radiotv.mx presentó